Harry Potter, el protector de la magia. Capítulo 37. El mes de julio pasó rápido, seguido por las 2 primeras semanas de agosto, que marcaron el fin de los castigos de Harry y Emily. Ambos estaban contentos con algo que ahora podían disfrutar como querían. Harry se negó a decir nada sobre lo ocurrido en el departamento de misterios cuando le preguntaron qué había pasado allí. Según lo que su padre y su tío dijeron que tendrían que prepararse para lo que vendría después, Jack también estaba al tanto de la situación y se compadecía de ellos. También sentía que la carga que Harry soportaba era demasiado para alguien de su edad. Por otro lado, Severus expresó abiertamente su descontento con Dumbledore, que lo sabía todo el tiempo, y no dijo nada. El mejor mago de todos los tiempos, ni una palabra. Cuando llegó el cumpleaños de Harry, se alegró de que sus amigos más cercanos pudieran estar presentes, incluso Miwa, a quien le dieron permiso para ir. Le dieron una variedad de regalos que la gente sabía que le gustaban. No solo eso, él y Miwa recibieron sus calificaciones del timo ese mismo día y se sorprendieron con lo que obtuvieron. Sus puntuaciones fueron excepcionalmente altas, algo que complació a los adultos. Ahora solo tenían que esperar a que llegaran los demás. Severus hizo algunas llamadas a las personas en quienes confiaban explícitamente, ya que una reunión tendría lugar en la siguiente media hora. Durante su estancia en Hogwarts, su hijo se enfrentó al Señor Tenebroso 2 veces, ya que tales circunstancias lo habían obligado a actuar. Tanto él como Arcturus estaban ahora seguros de que el Señor Tenebroso tomó precauciones para asegurar su inmortalidad y utilizó diversos rituales para hacerse poderoso. Ese era solo uno de los problemas que tenían. El segundo era Albus Dumbledore. Arcturus y Severus se dieron cuenta de que Dumbledore sabía más sobre Voldemort de lo que dejaba entrever y era igual de responsable de su creación. Este último nunca confió en él, pues siempre era capaz de ver más allá de la imagen de su abuelo. Sin embargo, desconocía hasta dónde estaba dispuesto a llegar para lograr sus objetivos. Eso solo lo hacía escéptico sobre lo que el anciano tramaba a puerta cerrada. No solo eso, sino que también estaba perfectamente dispuesto a ignorar las cosas y usar a las personas para sus propios fines. Solo después de que cumplieran su propósito, las desechaba como si fueran un juguete roto. Aunque Severus y el padrino aún se odiaban, acordaron ser neutrales por el bien de Harry. En ese momento, los Black, los Stevenson, Harry, Severus y los Cawadas esperaban en la habitación principal del otro invitado. Al oír que llamaban a la puerta, Harry envió a 3 elfos domésticos a abrirles. Lo siguiente que ocurrió fue que la Red Flu se activó y entraron Ragnarok y Griphook. Harry sacó su varita y conjuró 2 tronas para ellos, que aceptaron con gusto. Su atención se dirigió de nuevo a la entrada, donde vio que sus elfos domésticos habían terminado de inspeccionar a los profesores Yoshi y Yamamoto. Los elfos inspeccionaron a los goblins en busca de algo, y después de unos minutos, dijeron que estaban limpios. Ahora solo faltaba esperar 2 más. 00, Daphne acababa de terminar de practicar sus habilidades de duelo con muñecos de entrenamiento de nivel 4 y estaba completamente agotada en la mansión Greengrass. Hacía unos días, había regresado del torneo internacional de duelo celebrado en Irlanda este año. Aunque no ganó, aprendió 2 cosas. Una, que Harry se lo había tomado con calma cada vez que entrenaban juntos. 2. Que Kawada era en realidad un demonio con una espada. Daphne sabía que era buena, pero no esperaba que lo fuera tanto. Tuvo suerte de que no usaran espadas reales, o habría terminado con muchos cortes en el cuerpo. En la división de espada de su grupo, el empate entre Harry y Kawada fue total. En la división de magia, llegó a las semifinales, y su oponente fue Harry. Daphne se esforzó mucho en su magia marcial y asombró al público con su nivel de habilidades. Todo terminó cuando fue derrotada por Harry. Sabía que sería difícil de vencer, pero nunca esperó que la superara por un amplio margen. Estaba en una liga aparte, y solo Kawada podía prácticamente igualarlo. Después del torneo, juró superar a Kawada. Esa chica era un demonio con espada y varita, y la forma en que se batió a duelo con Harry fue una llamada de atención. Estaba superada. Su mente se remontó a un breve duelo en la IGU. Kawada solo estaba jugando con ella en ese momento. Daphne se preguntó brevemente cuán poderosa sería la chica. Esos pensamientos la siguieron hasta la ducha. Se quitó la ropa, se metió en la ducha y se limpió mientras pensaba en cómo la vencería. A veces pensaba en Harry. No sabía por qué, pero extrañaba mucho su compañía. Durante el segundo semestre, empezó a apreciarlo mucho más que como un simple amigo, pero no estaba segura de qué pensaba de ella.
En el tiempo que pasaron juntos, pudo ver al verdadero Harry. Bajo su caparazón frío y duro, era una buena persona que quería proteger a quienes estaban asustados y solos. No importaba que fuera el heredero de algunas familias prominentes. Él era él. Nunca actuó como los otros niños ricos, malcriados y presumidos que solo querían reforzar su reputación. No, Harry era diferente. Se pasó todo el tiempo debatiendo, y después de 15 minutos, salió de la ducha, se secó y se puso ropa cómoda. Su atuendo consiste en vaqueros azules y una camiseta azul sin mangas. Al llegar al pie de la escalera, vio que su madre le estaba trenzando el pelo a Astoria. Al mirar hacia la puerta, vio que su padre acababa de regresar de una reunión. «Hola, Daphne», dijo Kyrus mientras se acercaba. «Hola, papi», dijo mientras él le daba un beso en la cabeza y fue a hacerle lo mismo a Astoria y le dio un beso en la mejilla a su madre. Roxane desvió su atención de Astoria hacia su esposo. «¿Qué tal la reunión de hoy?», preguntó. Kyrus se dejó caer en el sofá junto a ella. Aburrido en general. A muchos les costaba decidir qué hacer si volvía a ocurrir un incidente como el de este año. Daphne observó a sus padres hablar. Entonces Hiro entró y ladró para anunciar su presencia. Luego se acercó a ella. Rascándose detrás de una oreja, notó que era casi del mismo tamaño que Sirius. Estaba creciendo rápidamente desde aquel cachorro que había tenido en Navidad. Daphne se volvió hacia sus padres. «Hola, mamá, papá, ¿puedo invitar a mis amigos?». Su mamá se giró hacia ella. «Adelante, cariño». Daphne pensaba en qué podrían hacer ella y sus amigos. Blaise estaba en Italia con su familia y no volvería hasta la semana siguiente. Así que solo quedaban Tracey y Harry. La sacaron de sus pensamientos cuando su padre habló. «Lo siento, querida, pero Harry no puede venir hoy». No pudo evitar sentirse un poco triste por dentro. «¿Por qué no?», le preguntó a su padre. «Severus me llamó antes, diciendo que él y Harry tendrían una reunión», respondió Kyrus. Astoria fue la siguiente en hablar, pues quería divertirse con Emily. «¿Y qué hay de Emily? ¿No puede venir?». Ella y Emily se habían hecho amigas rápidamente gracias a su afición por las travesuras. Kyrus negó con la cabeza. «También la necesitan para la reunión», dijo. «Entonces, eso significa que solo Tracey puede venir», dijo Roxane. «¿Te dijo Severus de qué se trataba la reunión?», preguntó mientras terminaba de trenzar el cabello de su hija menor. Su marido simplemente dejó escapar un suspiro. «Lo único que dijo es que era importante», dijo con voz tranquila. De repente, a Roxane se le ocurrió una idea. «Entonces podemos organizar un día de chicas». Luego se volvió hacia su hija mayor y le dijo. «Llama a Isabella y a Tracey a ver si quieren venir. Ella y yo ya estábamos planeando un día de chicas. ¿Por qué no invitamos a nuestra hija?», dijo con voz firme. Daphne se acercó a los cristales y llamó a la mansión de Davis. 2 minutos después, Isabella apareció. «Hola a todos», los saludó, y luego se giró hacia Roxane. «Entonces, Roxie, ¿estás lista para irnos?», les dedicó una sonrisa cómplice. Roxane le devolvió la sonrisa. «Sí, aunque estaba pensando que podríamos traer a nuestras hijas con nosotros», sugirió. «Eso mismo pensé», respondió Isabella. Estaba a punto de preguntarle a Tracey si quería acompañarnos. Entonces se oyó la voz de su hija. «¿Oí que me llamaban?». Isabella le preguntó a su hija si quería ir con ella, Roxane, Daphne y Astoria a una excursión de chicas. Tracey gritó. «Me apunto», dijo. «Espera, señorita», dijo su madre, «¿terminaste tu tarea?». Miró a Tracey con los ojos entrecerrados. «Lo terminé todo después de regresar del torneo», dijo. Roxane habló. «¿Por qué no vienen ustedes dos y nos vamos juntos?». Isabella dijo que ella y Tracey llegarían en unos minutos, aceptó y luego apagó los cristales. Mientras tanto, Kyrus tenía una gran sonrisa en el rostro. «Aleluya», dijo con cara de felicidad, «tengo la casa para mí solo». Qué dulce silencio. Lo que le valió una mirada fulminante de sus 2 hijas y una palmada en el hombro de su esposa. «Si vuelves a decir eso, te quedarás en el sofá las próximas 2 noches», le advirtió Roxane a su marido, quien se encogió. Kyrus recordaba que lo habían relegado al sofá varias veces, y que esas noches no eran agradables. No estaba seguro de si esto era cierto para otros hombres casados, pero se preguntaba si sus esposas encantaban los sofás para que fueran incómodos a propósito. Recordaba que su madre a veces ponía a su marido en el sofá varias veces, y él siempre se despertaba entumecido.
Lo mismo podía decirse de Cameron cuando Isabella lo ponía en el sofá. Me callaré, dijo tímidamente. Quizás debería ir a la tienda para tranquilizar a su esposa. Mientras pensaba, Isabella y Tracey entraron por la Red Flu. Isabella vio la angustia de Kyrus y reconoció la expresión que le desfiguraba el rostro. Soltó una risita antes de recomponerse. ¿Listas para irnos, chicas? Daphne y Astoria se pusieron de pie inmediatamente. Ellas y Tracey hablaron sobre lo que harían hoy. Roxane besó a su esposo en la mejilla y, una a una, usaron la Red Flu para ir al callejón Diagon. Kyrus respiró hondo y se relajó en el sofá cuando todos se fueron, disfrutando del silencio. Aunque sabía que sería mejor que comprara algo e ir a una tienda pronto. 00, de vuelta en el castillo Potter, llegaron las dos últimas personas programadas. Los elfos revisaron a Alex y Amelia en busca de hechizos de escucha antes de declarar que estaban limpios. Ambos se sentaron en las sillas junto a los sofás. Harry aprovechó ese momento para levantarse y dirigirse a todos, con Miyako y Suzaku apareciendo a su lado. Me alegra que hayan podido venir con tan poca antelación. Disculpen que los hayan registrado, pero la situación se está poniendo bastante complicada. Sobre todo después de la Cámara de los Secretos. Taimore fue el primero en hablar. Adrián, te conozco desde hace años. Y sé que nunca convocas una reunión como esta sin buenas razones, empezó. Pero tengo que preguntar por qué debemos estar todos presentes. Harry contuvo el aliento. Esta será una explicación doble. La primera se centra en Dumbledore y la información que tiene sobre los dos señores oscuros anteriores, Heller Grindelwald y Voldemort. La segunda tratará sobre qué llevó a Voldemort a convertirse en el psicópata asesino que es hoy. Hablas como si estuviera vivo, dijo Amelia, pero eso es imposible. Lleva años muerto, dijo. Desafortunadamente, no, respondió Harry con voz firme. Sigue vivo. Aunque puede que haya sido derrotado. No es lo mismo que estar muerto. Todos escucharon cómo hablaba, y quienes desconocían el tema de la reunión palidecieron considerablemente. Josie recuperó la compostura y dijo, ¿por qué no empiezas desde el principio? Sugirió. Entonces será mejor que todos se pongan cómodos, dijo Harry, porque esto llevará algún tiempo y no será agradable escucharlo. Cuando todos se acomodaron, lo miraron, esperando explicarle qué era tan importante. Severus y Arcturus notaron su inquietud y le dedicaron pequeñas sonrisas de aliento. Bien, empecemos con Dumbledore y expliquemos qué ha hecho para que anden libres. Pero antes, llamó a dos elfos domésticos, Elena, Morty, Nora, ¿podrían venir ustedes tres? Los tres elfos aparecieron frente a él. Necesito que traigan los retratos de mis padres y abuelos y traigan el pensadero junto con ese otro objeto del estudio del señor. Observaron la seriedad de su tono y se marcharon. Regresaron 2 minutos después con lo que les había pedido. Gracias a los tres. Pueden irse. Los elfos se marcharon, no sin antes colocar los retratos en la pared y entregarle el pensadero y un frasco, que éste le arrojó a Arcturus. Como algunos ya saben, Dumbledore tiene la extraña costumbre de saber más sobre magos oscuros de lo que nadie debería saber. Harry hizo una pausa. El primer señor oscuro que conocemos es Heller Grindelwald. Él y Dumbledore tienen una historia fascinante antes de que estallara la Primera Guerra. Miyako, mejor explica esta parte. El tigre blanco dio un paso al frente. Quizás no lo sepan, pero esos dos sacos de carne eran viejos amantes y causaron tanta destrucción durante más de 20 años. Cuando Grindelwald fue a explicar la guerra iniciada por el mago oscuro y sus fanáticos, explicó cómo Dumbledore, lamentablemente, no hizo nada y permitió que su antiguo amor sembrara el caos. Eso, aparentemente, captó la atención de todos. Arata, Alex y Jack escuchaban con gran interés. Jack explicó cómo la guerra llegó al punto en que Lakme tuvo que intervenir y lidiar con el asunto. Su preciado líder de la luz simplemente se quedó de brazos cruzados, no hizo nada y permitió que cientos, si no miles, fueran masacrados. Solo después de que la gente se arrodillara, literalmente, suplicándole que se ocupara de él, realmente le hizo algo. Pero incluso entonces, el daño ya estaba hecho, y muchos, en su mayoría, murieron o no eran los mismos. Y Chica habló. Eso es bastante irritante. Estoy de acuerdo. Afirmó, ¿pero qué tiene que ver con el tema de esta reunión? Charles gruñó en voz baja. Porque ese cabrón asesino sigue vivo, lo que le valió una bofetada de su esposa por su lenguaje. Los demás palidecieron significativamente ante su comentario, excepto Arcturus, que estaba furioso en su asiento.
Eso no puede ser verdad, dijo Yoshi con incredulidad. Es imposible que siga vivo. Simplemente no puede ser. La muerte de su hermana le cruzó la mente. Era imposible que Grindelwald siguiera vivo. Dumbledore dijo que lo derrotó. Apenas podía hablar. Dumbledore dice muchas cosas, dijo Severus con voz sedosa, pero creemos que todo lo que escupe es media mentira. ¿Qué quieres decir? Preguntó Alex no muy contento. Dumbledore siempre parece usar la frase el bien común, que era la de Grindelwald, dijo Arcturus con disgusto y enfado. En cuanto a que lidió con ese cerdo, eso es solo parcialmente cierto. Jack habló pero todavía estaba pálido. ¿Estás diciendo que Dumbledore mintió sobre matarlo? Resumió. Sí y no, respondió Arcturus. Dumbledore sí lo derrotó, pero no lo mató. No, solo una parte de él está muerta. Está bien, basta de juegos de palabras, intervino Hayato. ¿Qué sabes? Está tratando de decir que Grindelwald no es más que un esquí, respondió Suzaku. ¿Qué? Gritaron él y algunos otros. Alex se puso de pie junto con Arata y Hayato. ¿Cómo sabes eso? ¿Dónde está? Preguntó el primero con voz seria. Creo que podemos explicarlo, dijo Ragnok, atrayendo la atención hacia él y gritó. Verás, mi gente siempre sabe si alguien está vivo o muerto. Solo necesitamos una muestra de sangre. Luego se volvió hacia Arcturus, quien le entregó el frasco que Harry le había dado. Ragnok tomó el frasco y sacó un trozo de pergamino del bolsillo de su abrigo. Miren cómo vierto esta muestra de sangre de Grindelwald en este pergamino. Vertió la sangre y la dejó caer sobre el papel. Todos vieron que el papel brillaba blanco. Verán, si brillara rojo, significaría que está muerto. Si brillara blanco, indicaría que está completo, pero como brillaba blanco, muestra que está vivo, pero no puede usar su magia. ¿Qué tan cierto es esto? Preguntó Amelia con preocupación evidente en su voz. Si lo que decían era cierto, entonces uno de los peores señores oscuros aún los respiraba. Eso sería un gran problema. Muchos de los antiguos magos y brujas que sobrevivieron a la guerra contra él recordaban la devastación causada. Nunca nos equivocamos en este tipo de cosas. Ragnok entrecerró los ojos y habló con una voz peligrosa. Ragnok, por favor, intervino Harry, entiende que incluso para mí y los demás, señaló a su padre, Arcturus, y a su difunto abuelo, fue difícil asimilar que estaba vivo. El rey Goblin se recostó en su silla. Yoshi habló. Está bien, confirmamos que está vivo. Sin embargo, eso no responde a la pregunta de dónde está. No puede estar en Azkaban, la gente se habría dado cuenta. Arcturus respondió. Nos costó encontrarlo. Pero lo conseguimos gracias a nuestros elfos domésticos. Descubrieron que está retenido en el castillo de Nurmengard, en Austria. Entonces vamos a buscarlo. Tenemos su ubicación. No pudo continuar porque Arcturus lo interrumpió. Eso estaría bien, pero hay una complicación. ¿Qué tipo de complicación? Preguntó Arata. Dumbledore, dijo con un gruñido, ha colocado unas barreras de seguridad avanzadas alrededor del lugar, haciéndolo prácticamente inaccesible. Los únicos que pueden entrar o salir son él y los elfos domésticos que patrullan el lugar. ¿Cuántos hay? Preguntó Caray. Harry respondió. 6. Esos son los que se reportaron en el castillo. ¿No sería posible que Suzaku los azotara a todos allí? Dijo Miwa. Todos la miraron con fervor, lo que la hizo retorcerse un poco en la silla. Eso podría funcionar, dijo Charles pensativo, pero ¿cómo evitamos que Dumbledore se entere y que los elfos domésticos hablen? Lo entiendo, rugió Byako. Suzaku puede quemarme a mí y a algunos otros hasta el castillo. Así podremos desactivar temporalmente las protecciones y atraparlo antes de que Dumbledore sepa siquiera que estuvimos allí. En cuanto a los elfos domésticos, puede que tengan que trabajar para él, pero estoy bastante seguro de que podemos convencerlos de que guarden silencio o inventen una excusa diciendo que Grindelwald murió. Arcturus, los oficiales de la IGU, Arata y Hayato, debatían el asunto. Pensaban que era un buen plan, pero debían considerar algunos aspectos antes de actuar. Hablaremos de esto más tarde, dijo Hayato con voz firme. Por ahora, debemos concentrarnos en la tarea que nos ocupa. Luego miró a Arcturus. ¿Pudiste encontrar más información sobre Dumbledore? El patriarca Black gruñó en señal de confirmación. Casiopeia y yo encontramos mucha información sobre la clase de hombre que es realmente Dumbledore. Buscó en su reloj y sacó 2 carpetas gruesas. Créeme, la información que contienen es de gran interés. Se las entregó a Hayato. Hayato los agarró y se levantó. Directora Bones. Usó su título de agente de la ley, indicando que hablaba en serio.
Necesito que ustedes, comandantes Kawada, Taimore y capitán Stevenson, me sigan al comedor. Los condujo al comedor. No sabían qué contenían las carpetas, pero debía ser bastante importante si se trataba de Lord Black. Quienes conocen a Arcturus saben que suele valer la pena investigar cuando hay algo preocupante. Emily y Miwa fueron a apoyar a Harry. Esto es solo la punta del iceberg, ¿verdad? Preguntó este último con vacilación. Harry asintió con un solo gesto. Ni Miwa ni Emily eran ajenas a notar las microexpresiones. Habiendo crecido con oficiales de alto rango de la IGU, sabían cuando algo andaba mal o era muy preocupante. Y la de Harry podía haber sido sutil, pero sabían que se sentía incómodo. Emily tomó su mano y preguntó, ¿qué tan peor está? Harry dudó por un momento y luego respondió, suficiente para darme incluso a mí, pesadillas. Emily conocía bien sus emociones. Se dio cuenta de que hacía unas semanas se había comportado de forma diferente y supuso que lo que aprendió lo había conmocionado profundamente. Siempre estaré contigo. Pase lo que pase. Siempre estaré contigo, le apretó la mano con más fuerza. Yo también, dijo Miwa con voz decidida. Somos una familia. Pase lo que pase, nos mantenemos unidos, pase lo que pase. Harry sintió que tanto Byako como Suzaku se frotaban contra sus costados y luego los cuatro asintieron agradecidos. 55 minutos después, los 5 adultos que entraron al comedor comenzaron a salir mostrando una mezcla de diferentes expresiones de intensa rabia, incredulidad, conmoción, ganas de matar y, sobre todo, mortificación. Casiopeia se dirigió a ellos mientras regresaban. Esas también eran nuestras expresiones, comentó. Volvieron a sentarse, y Sirius rodeó los hombros de Amelia con un brazo mientras Karai sostenía la mano de su esposo. Amelia estaba pasando por muchas emociones en ese momento, pero recuperó la cordura. ¿Es cierto algo de eso? Preguntó temblorosa. Todo, dijo Arcturus con voz firme. Cuando vio la lista por primera vez, se sintió feliz, enojado y disgustado. Esos 3 por sí solos eran más que suficientes, y le había llevado 2 días asimilarlo. Sin embargo, eso es solo la primera parte de lo que tenemos que decir. Amelia parecía desanimada. Yo también tengo información que compartir, pero esperaré a que terminemos con esto. Arcturus asintió y le hizo un gesto a Adrián para que continuara. Lo que voy a decir aquí se relaciona con Voldemort y Dumbledore, comenzó con tono firme, atrayendo la atención de todos. Para quienes vieron mi batalla con su yo más joven, se llamaba Tom Riddle. Reordenó las letras para decir el nombre que muchos otros se habían atrevido a pronunciar. No estoy seguro de qué sucedió en el orfanato, pero al parecer, lo acosaban con frecuencia, y se dejó consumir por la ira y el dolor que recibía. Es evidente que Dumbledore conocía su odio hacia los mugles y los nacidos de mugles. Cada vez que pedía quedarse, lo enviaban de vuelta, lo que solo sirvió para avivar su odio, que ya era intenso. No, dudo que Dumbledore estuviera al tanto de todas sus fechorías, pero se cruzó de brazos y no hizo nada para reprender a nadie. Finalmente, llegó al punto de crear una de las peores abominaciones jamás traídas al mundo mágico. Los Horrocruxes. Los Black, Hayato, Severus y los Goblins estaban cabreados, algunos más que otros. Griphook parecía a punto de vomitar. Harry rápidamente conjuró un cubo y se lo entregó. Griphook lo aceptó y empezó a vomitar. Los demás, que no entendían el motivo del alboroto, tenían caras de confusión. Arata entró, a juzgar por las expresiones de todos, solo puedo asumir que este Horrocrux es terrible y muy peligroso. Harry vio que Ragnarok estaba a punto de hablar y rápidamente le lanzó el encantamiento de zumbido a Emily, a lo que ella le dirigió una mirada de agradecimiento. Un Horrocrux es una de las cosas más oscuras y repugnantes jamás creadas. Implica que una persona desgarre su alma a la fuerza y la coloque en un objeto. Cuando esto sucede, son casi inmortales, dijo con disgusto. No solo eso, intervino Hayato, el conocimiento en sí está prohibido en algunos gobiernos mágicos. Después de lo ocurrido con Erpo el Inmundo, todo lo relacionado con el tema debía ser destruido. ¿Cómo se enteró Voldemort? No lo sé. Pero eso plantea preguntas. ¿Cómo es que sabes siquiera de esa abominación? ¿Y está realmente muerto? Lo sé por 2 razones, respondió Harry, por ese incidente en la cámara secreta. Riddle dijo que su diario era un Horrocrux. Si tuviera que adivinar con precisión, usaría la muerte de Myrtle Warren para crearlo. La segunda es que cuando su maldición asesina no me mató, una parte se enganchó en una de las runas que mi madre me grabó.
Todos guardaron un silencio sepulcral y palidecieron como una sábana mientras él se levantaba el pelo para mostrarles dónde estaba. Incluso Miwa y Emily quedaron conmocionadas por lo que oyeron y no podían creer lo que acababan de oír. Sirius se puso de pie y gritó. Te convirtió en un Horcrux. Harry abrió mucho los ojos. Sí, pero ya se ha ido. Mis elfos lograron usar su tipo de magia para purgarlo de mi cicatriz. Nunca me hablaste de eso, dijo Miwa, un poco molesta porque nunca se lo había dicho. Yo tampoco, dijo Emily apretando su agarre sobre él. Jaco entró. Eso fue porque ni siquiera lo supo hasta principios del mes pasado, dijo. Si quieres enojarte con alguien, enójate conmigo. Aunque pregúntate esto. ¿Compartirías algo así con alguien? Añadió un gruñido bajo. Suzaku y un ligero trino para ayudar. Y Chica intervino. Lo que quiero saber es cómo sobreviviste a la maldición asesina. Además, ¿por qué te convirtió en un Horcrux, para empezar? No creo que esas fueran sus intenciones, dijo Severus. Por lo que hemos podido deducir hasta ahora, ya se había destrozado el alma varias veces, lo que la dejó inestable. La parte del alma del Señor Oscuro se aferró al único ser vivo que pudo encontrar. En cuanto a su supervivencia, sería gracias a Hayato y Lily, señaló a ambos. Hayato se puso de pie y explicó cómo él y Lily lograron usar magia antigua para evitar que la maldición alcanzara a Harry. En pocas palabras, Lily creó un ritual en el que da su vida por su hijo pequeño, permitiéndole así vivir. Pero fue a costa de su propia vida. Si me permites preguntar, Caray, dirigiendo la atención hacia ella, ¿por qué iría a por los Potter, para empezar? Sin ánimo de ofender, Adrián, pero ¿por qué los atacaría a ti y a tus padres? Eso sería por mi culpa. Severus se puso de pie, cuando todavía era un mortífago activo, seguía a Dumbledore a cabeza de puerco, donde lo escuché entrevistar a Sybil Trelawney para el puesto de adivinación. Esa mujer no es más que una impostora, dijo Sirius. En general, tienes razón, dijo Severus, pero tiene sangre de vidente y a veces recibe profecías de verdad. Solo pude oír las 2 primeras líneas antes de que me echaran, pero con las prisas, fui a ver al Señor Oscuro y le conté lo que oí. Bastardo, Sirius estuvo a punto de abalanzarse sobre él, pero Arcturus levantó su varita y lo ató con una cuerda. ¿Qué haces? Le preguntó a su abuelo. Él es la razón por la que James y Lily están muertos. Arcturus le lanzó un hechizo silenciador a su nieto. Cierra el pico y escucha, muchacho, gritó. Sirius podía mirar a Snape con odio absoluto. Hay más de lo que se ha dicho. Ahora te sentarás y guardarás silencio hasta que termine. ¿Entendido? Le rugió al chico. Sirius asintió con reticencia. Arcturus no era tonto y retiró el encantamiento silenciador. Luego se volvió hacia Severus y dijo, continúa. Severus habló de nuevo, con una voz llena de profunda culpa y vergüenza. Después de que le di la información, llamó a uno de sus espías del Departamento de Misterios para averiguar quién iba a nacer y cuándo eligió a Harry. Le rogué que perdonara la vida a Lily, pero no confié, así que corrí a Dumbledore y le supliqué que encontrara la manera de salvarles la vida. Severus explicó cómo acudió inmediatamente a Lily con la información, le explicó todo y luego fue a ver a Hayato en busca de ayuda. Hayato confirmó lo que dijo y le dio toda la información posible para que Lily y su familia pudieran vivir. Sin embargo, aquí es donde las cosas se complican, continuó Severus. Adrián, Jaco y yo llegamos a la conclusión de que me habían tendido una trampa desde el principio, dijo con ira en los ojos. ¿Qué quieres decir con configurar? Preguntó Cassie. Albus normalmente se reúne con quienes solicitan puestos docentes en su oficina, no en bares locales. Piénselo. ¿Por qué se reuniría en un pub deplorable sin privacidad y no en su oficina completamente protegida? Y además, se aseguraría de que alguien escuchara su conversación. Los ojos plateados de Cassie se entrecerraron con puro odio. Ese cabrón los preparó para morir a propósito. Harry se aclaró la garganta. Eso es solo la punta del iceberg. Creemos que nunca tuvo la intención de que viviera. ¿Recuerdas lo que pasó en el juicio de Sirius? Ella asintió. Bueno, la gran pregunta es ¿por qué se mudaron a una pequeña cabaña con solo un encantamiento Fidelius? ¿Por qué nombraron a alguien como Colagusano guardián de secretos? Dumbledore es un maestro en legilimensidad, y Peter apenas tenía escudos de oclumancia. Supongo que sabía que Colagusano era el traidor entre ellos, pero lo mantuvo en secreto, concluyó Harry. Lo mataré, rugió Sirius enojado mientras intentaba meter la mano en su bolsillo para recuperar su varita, solo para descubrir que no estaba allí.
Arcturus sacó la varita de su nieto y la hizo girar en su mano. Buscando esto, le envió una mirada fulminante: realmente deberías tener más cuidado cuando lo dejas por ahí. Jack intervino. Bueno, déjame aclarar esto. Dumbledore orquestó esto desde el principio, sabiendo que Ridley era malvado y manipulaba a otros para limpiar su desastre. Incluso cuando era consciente de lo que estaba pasando en su pequeña sociedad. Sirius palideció ante lo que dijo el hombre mayor. ¿Cómo sabes sobre la Orden del Fénix? Eso es por mi culpa, dijo James. Después de graduarme, no solo trabajaba como agente de la IGU, sino también como mago. Mi padre me hizo infiltrarme en la organización de Dumbledore e informar sobre sus planes. Los ojos de Sirius se abrieron de par en par, como si fueran a salírsele de las órbitas. Eras un mago y te enviaron a espiar a Dumbledore desde el principio. ¿Por qué nunca dijiste nada? Tuvo que admitir que probablemente fue una decisión inteligente, ya que Dumbledore probablemente nunca supo de otro espía. James continuó. Mi padre nunca confió en él y siempre sospechó que tramaba algo nefasto. Canuto simplemente bajó la cabeza y asintió en silencio. Severus habló: esto también concierne a Amelia y la muerte de sus hermanos, y su cuñada se giró para mirarla. No me digas, dijo, apenas audible. Siempre había sospechado que Dumbledore sabía algo sobre la muerte de sus hermanos y su cuñada. Sin embargo, después de la guerra, lo negó todo, diciendo que no sabía nada. La última guerra le costó la vida a la mayoría de su familia, dejando solo a su padre, a ella y a su sobrina Susan. ¿Me estás diciendo que la razón por la que mi sobrina se quedó huérfana es porque...? Temblaba. Sus padres y su tío formaban parte de la Orden de Dumbledore, terminó Severus por ella, disculpándose. Amelia tenía lágrimas en los ojos. Arcturus le quitó la venda a Sirius para que la consolara. Griphook dejó el cubo y preguntó: ¿dónde está la profecía? Destruido, respondió Harry. Originalmente estaba en el Salón de las Profecías del Departamento de Misterios, pero pudimos sacarlo y reemplazarlo con una falsificación. ¿Qué dice? Le preguntó Miwa. Harry miró a su tío y a su padre. Este último dijo: es tu decisión si quieres compartir lo que dice. Cerrando los ojos, dudó en silencio si debía decírselo. Antes de contárselo a todos, empezó: voy a tener que someterlos a una prueba mental, declaró Harry. Vio la expresión en los rostros de todos los que aún no conocían el contenido de la profecía. Tiene que ser así. No necesito que Dumbledore se entere de esto. Todos debatieron en silencio sobre el asunto durante 10 minutos y, tras intercambiar expresiones, asintieron. Harry usó su varita y realizó los encantamientos sobre todos los presentes. El encantamiento fue creado por su madre y, tras agitar su varita y recitar los conjuros, convirtió a Byaco en la guardiana del secreto. Bien, ahora que el hechizo está en su lugar, esto es lo que dice la profecía, comenzó Adrián. El que tiene el poder de derrotar al Señor Oscuro se acerca, nacido de quienes lo han desafiado 3 veces, nacido al morir el 7º mes, y el Señor Oscuro lo marcará como su igual, pero tendrá un poder que el Señor Oscuro desconoce, y uno debe morir a manos del otro, pues ninguno puede vivir mientras el otro sobreviva. El que tiene el poder de derrotar al Señor Oscuro nacerá al morir el 7º mes. Todos palidecieron significativamente y quedaron en completo shock. Pasaron casi 15 minutos antes de que uno de ellos hablara. Merlín, dijo Alex, apenas audible, así que eso significa que te han elegido. Sí y no, respondió Harry. Aunque me eligieron, nacieron 2 bebés a finales de julio. Neville Longbottom y yo. ¿Qué? Exclamaron todos. Severus tomó eso como su señal. El hijo de Frank y Alice nació el 30 y Harry nació el 31. Dejó que eso se asimilara mientras todos mostraban miradas de incredulidad. Harry continuó donde lo dejó su padre, pero por alguna razón, el idiota me eligió, y no solo me transfirieron parte de su alma. También obtuve algunos de sus recuerdos, pero solo fragmentos y, en todo caso, pasivos. Severus se puso de pie y colocó una mano sobre su hombro derecho. Durante nuestras lecciones de oclumancia, coloqué una serie de barreras mentales para encerrarlos en la mente subconsciente de Harry, explicó con su habitual voz de seda. Deberían haber resistido, pero después del fiasco en la cámara secreta, comenzaron a debilitarse hasta desaparecer por completo. Esto supera cualquier cosa que jamás hubiera imaginado, dijo Hayato con voz ronca. En resumen, tenemos a un señor oscuro que es poco más que un esquib y está cautivo en su propio cuartel general. El otro anda suelto, y a menos que sepamos cuántos ha creado, nunca nos libraremos de él por completo. Se masajeó las sienes. Esto es un desastre. ¿Qué hacemos ahora?
Quizás tenga una idea, intervino Alex, y luego se volvió hacia Harry. Adrián, lo que voy a preguntarte es muy peligroso. Pero hay alguna posibilidad de que, no pudo terminar. Olvídate de esa idea ahora mismo, Severus se puso delante de Harry. De ninguna manera voy a permitir que vaya a ver los recuerdos de ese monstruo, dijo, desafiante. Severus, entiendo lo que sientes, le espetó Alex, y Harry lo miró con simpatía. Ningún niño debería ser obligado a hacer esto. Pero si Voldemort sigue vivo, necesitamos todas las ventajas posibles para deshacernos de él. Sobre mi cadáver, dijo Severus con voz fría. He pasado tiempo de sobra en su presencia y sé mejor que nadie lo que se siente. ¿De verdad crees que voy a permitir que mi hijo se acerque a la mente de ese bastardo asesino? Las pocas veces que lo he visto, los recuerdos estaban retorcidos hasta lo incomprensible. Hayato detuvo a Alex antes de que pudiera decir algo más. ¿Tiene esto algo que ver con lo que pasó hace unos años? ¿Qué pasó hace unos años?, preguntó Sirius con preocupación. Emily se inclinó mientras el encantamiento del zumbido en los oídos se desvanecía. Severus y Harry palidecieron, el segundo mucho más que el primero. Hace años, cuando Harry tenía 9 años y estaba en casa por vacaciones, fue a meditar a los jardines. Sin querer, vio demasiados recuerdos del Señor Oscuro, y después de una hora, más o menos, se desplomó. ¿Hay algo más que eso, no?, preguntó Caray con gravedad. Severus, le quemó el cerebro, respondió con voz fría. Muchos se quedaron boquiabiertos, mientras que otros se quedaron boquiabiertos. Tuve suerte de estar con él en ese momento, y Jaco pudo ayudarlo a sanar su mente destrozada. No lo sabía, respondió Alex con sentimiento de culpa. Severus se burló de él. Ahora entiendes por qué no quiero que vea esos recuerdos, dijo con voz fría. Harry dio un paso al frente. La razón por la que los convocaron hoy es la situación dentro y fuera de Hogwarts. Dumbledore y Voldemort son problemas importantes y es muy probable que hagan lo que sea necesario para lograr sus objetivos. Hay que eliminarlos, dijo con voz severa. Alex se puso de pie después de escuchar todo lo que se ha dicho hoy y después de ver lo que Dumbledore ha hecho hasta ahora. No hay manera de que le permita más rienda suelta. Va a caer, dijo con determinación. Cuenten conmigo, dijo Ichika junto con su esposa y su hija. El resto de los Black estuvieron de acuerdo porque querían vengar todo el dolor que Dumbledore y Voldemort habían causado a su familia. Amelia fue la siguiente en hablar. En memoria de mis hermanos, los ayudaré en todo lo que pueda, declaró. Los demás accedieron a ayudar a acabar con Dumbledore y Voldemort. ¿Hay algo más?, preguntó Agatha. Por suerte, sí, dijo Ragnok, captando su atención. El rey Goblin se volvió hacia Adrián. Debes saber que tu estatus ha cambiado y ahora eres el heredero de la casa de Slytherin. Harry se quedó atónito ante lo que dijo. ¿Cómo es posible? Mi familia no tiene ningún parentesco con Salazar Slytherin ni con ningún miembro de su familia. Creo que Gryffindor debería explicarlo, dijo Ragnok. Harry miró a su colega. Verás, Harry, después de derrotarlo en la Cámara de los Secretos, te ganó el título de heredero. Por lo tanto, ahora eres el siguiente en la sucesión para convertirse en el jefe de la casa de Slytherin. También existe la posibilidad de que te conviertas en el jefe de la casa de Gryffindor. La mente de Harry estaba acelerada con esta información. ¿Cómo?, preguntó tentativamente. Todo lo que tienes que hacer es invocar la espada de Gryffindor, verter unas gotas de sangre sobre ella y declarar tu herencia, explicó. Harry contuvo el aliento. De acuerdo, lo intentaré. Yo, Adrián James Potter, heredero de la casa de Gryffindor, invoco la espada de Godric Gryffindor. Que así sea. Al instante siguiente, la espada apareció en su mano izquierda. Mordiéndose el dedo para hacerlo sangrar, dejando que unas gotas de su sangre cayeran sobre la hoja, esta comenzó a brillar, y el anillo del heredero apareció en el dedo anular de su mano izquierda. Hecho esto, volvió a hablar. Yo, Adrián James Potter, descendiente de la muy antigua y noble casa de Gryffindor, juro por la presente restaurar y mantener el honor y las tradiciones de mi casa. Así sea. Esta vez brilló, envuelto en un aura mágica roja y dorada. La magia de la familia de la casa de Gryffindor lo considera digno y lo ha declarado Lord Gryffindor. Prueba de ello es el anillo del Lord que aparece en su mano derecha. Consistía en una banda dorada y un rubí rojo con un león rugiente corriendo entre las llamas. Allí recibió información sobre la ubicación del castillo de Gryffindor y, entre otras cosas, pudo acceder a la magia de la familia. Después, apareció una vaina marrón en el lado izquierdo con el sello del rey Arturo.
Harry envainó la espada y luego se giró hacia Ragnarok, quien dijo: «Bienvenido de nuevo, Lord Gryffindor». «Ahora que soy Lord Gryffindor», empezó Harry, «necesito pedirte algo». Ragnarok levantó una ceja y le indicó que hablara. «Como seguro ya sabes, no me gusta la política. ¿Sería posible que tú o Griphook fueran mis representantes en el Wizengamot?» Ragnarok y Griphook lo miraron con humor. «Lo que pides nunca se ha hecho, y dudo que muchos otros miembros del Wizengamot lo aprueben». «Me da igual si les gusta o no», declaró Harry. «Si tienen algún problema, es asunto suyo. Lo que intento es reunir a los magos y brujas con el mundo mágico. Durante demasiado tiempo estuvimos divididos, y si hay una mínima posibilidad de arreglar las cosas, quiero intentarlo». Ragnarok le dedicó una gran sonrisa que dejó al descubierto sus afilados dientes. «Realmente eres el elegido para restablecer el equilibrio del mundo mágico», lo elogió. «Investigaremos el asunto y te informaremos de lo que encontremos». «Gracias, amigo mío», dijo en un galimatías e hizo una respetuosa reverencia. Luego se volvió hacia los demás. «Hay algo más que todos deben saber. Severus, el tío Arcturus y yo pudimos determinar las identidades de 3 Horrocruxes más que Voldemort ha creado». «¿Qué son?», preguntó Ichika fervientemente. Harry respondió: «Los artículos que han pertenecido a 3 de los 4 fundadores de Hogwarts. La taza de Helga Hufflepuff, la diadema de Rowena Ravenclaw y el relicario de Salazar Slytherin». Amelia habló. «Convirtió las posesiones más preciadas de los fundadores en Horrocruxes», exclamó. «¿Sabes dónde están?». Harry negó con la cabeza. «Aunque tengo una idea de dónde está uno de ellos. Lucius fue uno de sus principales lugartenientes durante la guerra, y sospecho que pudo haberles dado uno a los Lestrange para que lo guardaran», continuó. «Durante las últimas semanas, recuerdo haberle entregado algo a Bellatrix y haberle dicho que lo protegiera con su vida. Si encuentro más información, la compartiré». Casi entró. «Déjamela a mí. Si sabe dónde está, se lo diré». Ya no consideraba a Bellatrix un miembro de la familia, y Arcturus tampoco. «Hay algo más que debamos discutir». «Desafortunadamente, tengo graves noticias», declaró Amelia. «Pettigrew ha escapado de Azkaban». «¿Qué?», gritaron todos con incredulidad. Harry, Sirius, Arcturus, Severus y Cassie tenían cara de asesino. «¿Cómo se liberó?», preguntó Harry. Amelia continuó. «Al parecer, se lesionó lo suficiente como para requerir atención médica. El autor, que estaba de guardia, no le puso esposas de supresión mágica cuando estaban en el ala médica. Pettigrew lo dejó inconsciente y logró liberarse de los grilletes. Su rostro se endureció y mordió. No solo eso, sino que también liberó a Doloff, a todos los Lestrange, Travers, Roquefort, Hudson, Mulciber y Rowle. Todos ellos eran prisioneros de alta seguridad que antes estaban encarcelados y ahora están libres. Esto fue hace 3 días. El Auror en cuestión ha sido suspendido 2 meses sin sueldo, a la espera de una investigación más exhaustiva». Luego miró a Harry. «Y Harry, tendrás que tener cuidado», le advirtió. «¿Por qué?», preguntó, todavía enojado porque la persona que traicionó a sus padres ahora estaba libre. Amelia vio la mirada de ira y venganza en su rostro porque algunos de los aurores estacionados en Azkaban informaron que Peter había estado murmurando sobre ti y la venganza. Harry apretó los dientes antes de calmarse un poco. «Si quiere venir a por mí, más le vale tener refuerzos. Puede que le haya perdonado la vida antes para liberar a Sirius, pero eso fue entonces». La señaló. «Más te vale que tú y tus aurores lo encuentren antes que yo», se señaló a sí mismo, «porque si le pongo las manos encima, nada me impedirá destrozarlo». El veneno en su voz les dejó claro que hablaba en serio. «Mientras tanto, quizá quieras publicarlo para anunciar que los mortífagos escaparon de Azkaban». Ella comprendió su ira y exigió justicia contra esos animales. Alex se puso de pie. «Pondré un aviso en todos los puntos de Gran Bretaña e Irlanda. Si siguen en el país, los encontraremos». Y Chica se puso de pie. «No hay manera de que permita que esos animales se acerquen a mi tierra soberana», dijo con enojada determinación. «Bien, se levantó la sesión», dijo Harry, «pero recuerden mantenerse alerta. Probablemente habrán recuperado sus varitas y no se rendirán fácilmente». Todos asienten, comprendiendo el peligro que corrían. Harry, Emily y Miwa salieron al patio trasero, seguidos por Byako y Suzaku. Mientras se acercaban a una zona sombreada, Harry estaba pensando profundamente: «Esto es un verdadero desastre», se masajeó las sienes. «Eso es quedarse corto», respondió Miwa abatida mientras se sentaban a la sombra.
Apenas podía creer lo que se había dicho hacía apenas unos minutos. Era, sin duda, una de las cosas más impactantes que había oído en su vida. Si bien entendía por qué Harry no había dicho nada hasta ahora, no podía evitar sentir lástima por él. Todo el dolor que había sufrido hasta entonces era, como mínimo, estremecedor. Aunque viéndolo desde su perspectiva, comprendía por qué no había dicho nada. Nadie debería ser obligado a pasar por lo que él pasó. Emily percibía la agitación interior de su hermano y le transmitía todas las emociones positivas que podía. En el fondo, estaba aterrorizada por él. Así que hizo lo único que pudo para consolarlo lo mejor posible: cantarle algo. Durante la siguiente hora aproximadamente, ella continuó cantando y logró animarlo un poco en general. 00, había pasado una semana y la situación había mejorado recientemente. La biblioteca ya estaba construida y habían llegado muchos libros. Sirius llevó a los niños a verla y se sorprendieron. Harry fue el más sorprendido, al ver que el lugar tenía todo lo que buscaba y más. Ahora los niños pueden tener un lugar tranquilo y silencioso para hacer sus tareas o simplemente ser ellos mismos. Habían tardado más de 2 horas en asegurarse de que todo estuviera listo. Cuando estuvo casi todo listo, solo faltaba que llegara el último envío de libros. La gran inauguración estaba prevista para el 21 de agosto. Cuando se anunció la fecha, mucha gente pudo pasar a ver la biblioteca por dentro. El profeta, por supuesto, lo había estado acosando durante días, haciéndole preguntas sobre por qué había mandado construir una biblioteca, entre otras cosas. Harry solo les dijo que esperaran hasta la gran inauguración y que entonces respondería a sus preguntas, siempre y cuando a Rita Skeeter se le prohibiera asistir y escribir nada. Según Sirius, la fea mujer estaba furiosa porque le negaron informar o hacer nada, y se enfureció aún más cuando Jack le impuso una orden de alejamiento, impidiéndole ir o decirle nada a su familia durante un año entero. Rita intentó quejarse con su jefe, pero la despidieron, pues le habían advertido que si le permitía escribir algo, lo demandarían y la despedirían. Harry pudo descansar tranquilo con ella para comprobar que el infame columnista del diario la tenía más controlada. Al día siguiente, Sirius llevó a Harry a Grimmauld para ver los cambios que había hecho. Al entrar en la casa, Sirius preguntó: ¿qué te parece? Harry miró a su alrededor en el pasillo. ¿No parece el infierno que describes? Notó que había algunas estatuas de serpientes alrededor de la casa iluminada. Sirius resopló. Créeme, este lugar era mucho peor cuando era niño. Lo odiaba con pasión. Viví aquí 16 años hasta que me escapé al castillo Potter. Por culpa de mi madre. La zorra quería que fuera un supremacista de sangre pura que odiara a los nacidos de mugles y a todo lo que estuviera por debajo de la casa Black, dijo con disgusto. Vaya, dijo con un toque de dramatismo, debías odiar mucho a tu madre, bromeó. ¿Tan mala era? No tienes idea, dijo Sirius con una expresión grave en su rostro, y no ayudó que Creacher ayudara a hacer de mi tiempo aquí un infierno, dijo mientras entraban a la cocina. Harry simplemente levantó una ceja. Nunca conocí a Creacher antes. Bueno, míralo de esta manera. Ahora tienes otros elfos domésticos para hacerte compañía, dijo con una sonrisa. Sí, gracias por eso, dijo Sirius. Hace que este lugar sea tolerable, dijo, reclinándose en su silla. Sin embargo, solo quedan unos pocos problemas. El mayor es mi querida y encantadora madre, que me llama desgracia y dice que debería haber sido un mortífago. Harry lo miró confundido. Hablas de ella como si aún estuviera viva. Creí que estaba muerta. Afortunadamente está muerta, dijo alegremente, aunque su retrato sigue en la pared. Así que, en cierto modo, sigue viva con esas cuerdas vocales que te destrozan los oídos. Su ahijado inclinó la cabeza un poco hacia la derecha. Espera, dijiste su retrato. ¿Qué retrato? La que da a la escalera, dijo. No la viste porque estaba rodeada de cortinas. Sin embargo, te advierto. Si haces demasiado ruido sin querer, las cortinas se abrirán de golpe y chillará como un alma en pena. Así que, si no quieres perder la audición, haz el menor silencio posible y no dejes que te oiga. Anotado. Dijo Harry. ¿Y qué hay de los elfos domésticos que tienes? ¿Cómo se están adaptando? Sirius tenía una gran sonrisa en el rostro. ¿Por qué no les preguntas tú mismo? Preguntó, y su sonrisa se hizo aún más grande. Quiero que todos los elfos domésticos de esta casa vengan. Se oyeron unos estallidos y los 4 elfos domésticos aparecieron ante él.
Harry vio que estaban contentos, excepto Dobby, quien estaba eufórico de volver a ver a Harry y le agradeció efusivamente que lo hubiera liberado. El segundo era un elfo viejo de aspecto severo, que parecía oler a podrido. No le prestó atención a Harry. En cambio, miró a Sirius. Huele a desagüe y, además, a criminal. El viejo traidor a la sangre, el amo, tiene el descaro de llamar al pobre Creacher a casa de la ama. Ay, mi pobre ama, si supiera a qué distancia está su casa, ¿qué le diría al viejo Creacher? No llegó a terminar. Creacher, ya basta de bilis, ordenó Sirius. ¿Qué puede hacer Creacher por el traidor a la sangre, amo? El amo huyó de casa y le rompió el corazón a la ama. Ahora el amo regresa y le da órdenes a Creacher. El amo no merece ser la escoria que odia a la ama, Creacher. Te ordeno que pares. Ahora. Ordenó Sirius. Creacher se detuvo. Miró a Harry con una expresión indescifrable antes de hablar. ¿Cómo llamó el amo a la pobre criatura? Sirius estuvo a punto de volver a espetarle, pero Adrián intervino. Sirius, dijo, haciendo que su padrino lo mirara. Déjame hablar con él, lo miró con los ojos entrecerrados. Sirius se recostó en su silla para que Harry pudiera hablar con él. Levantándose, se arrodilló y se colocó frente al anciano elfo doméstico. Solo llevo 5 minutos oyendo, y no estoy nada contento con tu comportamiento, Creacher. El elfo se burló de él. ¿Quién eres? Graznó. Harry lo miraba fijamente. Soy Adrián Potter, nieto de Charles y Dorea Potter, de Soltera Black, anunció. Creacher abrió mucho los ojos. Puede que fuera mayor, pero recordaba que la señora Doria era la hermana menor de Lord Black. También le ayudaba que siempre fuera amable y nunca le hiciera daño. Tú serás el heredero de la señora Doria, dijo, pero esta vez sollozaba. El pobre Creacher se castigará más tarde por enfadar al heredero de la encantadora señora Doria. Creacher, ya no te harás daño, dijo con voz autoritaria. Sin embargo, repasaremos algunas reglas, y esto es para todos. Miró a los otros 4. Harry enumeró las reglas. La primera era que no podían hacerse daño físico de ninguna manera. Si se equivocaban en algo, simplemente les darían un tiempo fuera. La segunda era dejar atrás sus sacos de patatas y vestirse más apropiadamente como Edward. La tercera regla era que no se podían usar palabras intolerantes como sangre sucia o cualquier otro nombre racista. Si no les gustaba a alguien, podían burlarse y lanzarle miradas de odio, pero eso era todo. La cuarta regla era que si tenían un problema con algo o si había alguna disputa, entonces hablarían de ello con él o con Sirius. Además, todos se referirán a mí como Adrián o Harry. Nada de estos asuntos maestros. Confío en que estas reglas sean aceptables. Sí, Adrián, señor, dijeron todos. Los elfos parecían contentos con las reglas, especialmente Creacher. Entonces, todos pueden retirarse. Excepto tú, Creacher, prefiero que te quedes. Todos los elfos volvieron a sus quehaceres, dejando a Creacher atrás. Ahora, empezó Harry con voz tranquila pero severa, Creacher, entiendo que tú y Sirius no se llevan bien. Lo que pasó en el pasado, pasado está. Puede que no tengan que caerse bien, pero no les hará daño ser educados. Luego se volvió hacia su padrino. Sirius, te he oído quejarte una y otra vez de cómo es Creacher, pero eso se acaba ahora. No tiene que caerte bien, pero no te costará nada mostrarle un poco de respeto. Harry se apartó de su reprendido padrino y volvió a Creacher. Lo mismo te digo. Puede que no se lleven bien por las razones que sean, pero ambos tienen algunas cosas en común. Primero, ambos son miembros de la Casa de los Negros y se espera que se comporten como tales. Segundo, ambos se preocupaban por Regulus, eso captó su atención, y creo que si él estuviera aquí, no le hace ninguna gracia verlos pelear. Entonces, ¿podemos hacer las paces? Por favor. Sirius y Creacher se miraron con disgusto, pero reflexionaron sobre lo que Harry les había dicho. Tras debatir en silencio, Creacher decidió hablar. Creacher está dispuesto a tratar al malo, amo Siri, hizo una pausa. Me refiero al amo Sirius, si recibe el mismo respeto, extendió la mano. Sirius le tomó la mano y se la estrechó. Y acepto darte la mala, no llegó a terminar la frase porque Harry le dio una patada en la espinilla que le hizo gritar de dolor y le dirigió una mirada fría. O sea, darte una oportunidad en honor a mi hermano Regulus. Para el amo Regulus, Creacher tuvo que contener las lágrimas al recordar a su amo favorito. Luego se marchó para ponerse ropa apropiada. Sirius miró a Harry con incredulidad. No puedo creer que hayas hecho eso, estaba muy impresionado y, si no un poco sorprendido.
Ari simplemente le sonrió de nada. Con suerte, ahora ustedes dos podrán comportarse de manera civilizada. ¿Pero cómo sabes que Creature obedecerá? Sirius, son elfos domésticos en el castillo Potter y en el castillo negro, empezó Harry. He pasado suficiente tiempo con ellos como para saber que lo que más buscan es respeto. En el caso de Creature, puede que sea mayor, pero ¿alguna vez has pensado en verlo desde su perspectiva? Pasó mucho tiempo siendo maltratado por tu madre y otros miembros de tu familia, y ahora cree que tiene que comportarse así contigo y con todos los que están por debajo de la familia a la que sirve. Hizo una pausa. Como dije, lo que haya pasado en tu pasado es asunto suyo y tuyo. Sin embargo, puede que haya actuado mal. Tú tampoco estás completamente libre de culpa. Terminó y vio la expresión de asombro en el rostro de Sirius, como si lo que dijo lo hubiera herido como un cuchillo. Sirius ni siquiera sabía qué decir. Claro, era cierto que Creature lo trató como un cabrón de niño, pero también recordaba que algunas de sus acciones contra el elfo no fueron nada ideales. De acuerdo, intentaré ser educado con él. Eso es todo lo que pido, dijo Harry con una sonrisa. Entonces comenzaron a discutir el hecho de que Remus Lupin se convertiría en mañana. El humor de Harry cambió instantáneamente, y se indignó. El cuarto mejor amigo de su difunto padre quería una audiencia con ellos. Inicialmente, Harry quiso negarse, pero Sirius le rogó que dejara a Remus decir su paz. Muy a regañadientes, aceptó, pero puso la condición de que no debía poner un pie en el castillo Potter. Sirius estuvo de acuerdo con él y dijo que Remus llegaría a Grimmauld a la 1 en punto. Eso le vino bien a Harry, ya que dijo que no le daría al hombre ningún saludo cálido de su parte, ya que tenía un asunto pendiente con Lupin. La conversación luego pasó a los orfanatos construidos en todo el mundo, uno de ellos en Wiltshire, cerca de Stonehenge. Estaba junto a la línea ley mágica y prácticamente alejado de cualquier pueblo mugle. Hablaron durante otra hora antes de que Harry dijera que quería echar un vistazo. Harry asintió, y con eso, Harry se levantó y fue a explorar la casa. Pasó la siguiente hora, más o menos, recorriendo las distintas habitaciones, hasta que se detuvo en el salón. El lugar parecía bien cuidado y, desde su punto de vista, parecía haber sido limpiado recientemente. Recorriendo la habitación y finalmente sentándose en uno de los sofás, comenzó a reflexionar sobre cómo habría sido la vida para Sirius al crecer en un lugar como ese. Solo sabía que lo odiaba porque su madre lo había hecho prácticamente insoportable. Su padre podía haber sido frío, pero sin duda mucho más cálido que Walburga. Regulus era otra historia. Sirius elogió a su hermano menor y dijo que tenía un potencial increíble. Incluso explicó que, después de escaparse, su madre le prohibió volver a comunicarse con Sirius. Los dos hermanos se abrazaron y se despidieron por última vez. Aunque eso fue principalmente por parte de Sirius, no quería que Regulus resultara herido por su madre. Lo siguiente que escuchó fue que Regulus había sido obligado a servir a Voldemort, una vez más por cortesía de su madre, y prácticamente desapareció unos años después. Pensar en ello le revolvió el estómago a Harry, ya que haría cualquier cosa por proteger a Emily y nunca la abandonaría. Cuanto más pensaba en cómo eran Sirius y Regulus de niños, más oía una voz fría y familiar que le provocaba escalofríos. Harry se puso de pie de un salto y usó sus ojos elementales para mirar a su alrededor. Su mirada se detuvo en una vitrina. Sacando su varita, avanzó con cuidado hasta estar a centímetros de ella. Decidiendo que estaba lo suficientemente cerca, percibió de inmediato la familiar huella mágica de la Cámara de los Secretos. 00, Sirius estaba bebiendo un vaso de whisky de fuego cuando Arcturus, Casiopeia y Severus entraron por la Red Floo. Se puso de pie, los recibió y le dedicó a Severus un gesto cortés de asentimiento, que éste le devolvió. Arcturus miró la cocina con desdén. La última vez que estuvo allí, sintió asco al ver el estado de la casa. Puede que hubiera mejorado ahora que su nieto contaba con 4 elfos domésticos para ayudar a limpiar, pero seguía insatisfecho con la casa en general. Sirius les ofreció whisky de fuego, que aceptaron y llamaron a Creature para que les sirviera. Sorprendentemente, el elfo que lo odiaba no dijo nada y desapareció después de servir a los demás. Nadie se sorprendió más que Casiopeia, quien preguntó por qué Creature no había empezado su habitual diatriba sobre Sirius como mal amo y por llevar el uniforme. Su sobrino nieto explicó que Harry había hablado con todos los elfos domésticos, les había enumerado algunas reglas y les había dicho que él y Creature quizá no tuvieran que llevarse bien, pero que podían ser educados. Explicó que sus acciones contra Creature no eran mejores que el trato que él le había dado.
Ese chico es algo realmente, elogió. Casiopeia habría dicho más, pero un Harry ligeramente pálido entró levitando un relicario dorado y un Creature sollozando. ¿Qué pasa? Encontré otro Horrocrux, respondió, y todos se pusieron de pie y se alejaron de la mesa mientras él bajaba el relicario. ¿De dónde sacaste eso? Arcturus entrecerró los ojos al ver el relicario tan familiar. Era una reliquia de la familia Black que le regalaron a su nieto menor. Pregúntale, le dijo Adriana Creature. Elfo, ¿cómo llegó este relicario a tu poder? Preguntó Arcturus con voz entrecortada. Creature graznó, antes de que el maestro Regulus muriera, le ordenó a Creature que lo destruyera, pero no importa cuánto lo intentara Creature, nunca pudo hacerlo, dijo temblando y comenzó a sollozar de nuevo. Harry habló, Creature mírame, el elfo sollozando se giró hacia él, no estás en problemas. Solo necesito que nos digas todo lo que recuerdes sobre la muerte de Regulus y lo que sabes sobre este relicario. ¿Puedes hacer eso? Creature se secó las lágrimas. Cuando el malvado señor oscuro le pidió al amo Regulus que le prestara a Creature, este accedió, pero le dijo que, una vez que terminara, regresaría a casa. El malvado señor llevó a Creature a una cueva cerca del mar, donde preparó algunos encantamientos y colocó Inferis en el agua. Luego colocó el guardapelo en una palangana de cristal con una poción peligrosa e hizo que Creature lo probara para protegerlo. Creature accedió, y tras servir al malvado señor, quedó satisfecho y dejó que Creature muriera en la cueva. Cuando se fue, Creature regresó al lado del amo Regulus, donde le explicó todo y lo cuidó hasta que recuperó la salud. Una vez recuperado, me ordenó que lo llevara a la cueva con los Inferi para destruir la abominación. Creature le rogó al amo Regulus que no lo hiciera, pero él insistió en que así fuera y bebió la poción hasta que no quedó nada. Luego lo cambió por su propio relicario con una nota dentro e intentó sacar agua de la cueva, pero esto hizo que los Inferi comenzaran a levantarse. Antes de que lo arrastraran, le ordenó a Creature que destruyera el relicario. Cassia y Sirius palidecieron al oír lo que oyeron. Arcturus se debatía entre la furia, el orgullo y la tristeza. Escuchar que su nieto había hecho todo eso fue un alivio, ahora que sabía lo que realmente había pasado. Esto solo sirvió para enfurecerlo por lo que ese bastardo de Ridley le hizo a su familia. Ojalá el chico hubiera recurrido a él, para que esto nunca hubiera sucedido. Harry vio la mirada de angustia en el rostro de su pariente y volvió a hablar. Creature, ¿sabes lo que decía la nota que Regulus se fue? Creature asintió brevemente y graznó. Creature hace. Al señor oscuro sé que estaré muerto mucho antes de que leas esto, pero quiero que sepas que fui yo quien descubrió tu secreto. He robado el verdadero Horrocrux y pienso destruirlo en cuanto pueda. Me enfrento a la muerte con la esperanza de que, cuando encuentres a tu igual, vuelvas a ser mortal. Rap Sirius había empezado a sollozar. Harry inclinó la cabeza levemente. Creo que sé cómo podemos cumplir el último deseo de Regulus, invocó la espada de Gryffindor y la desenfundó. Todos, apártense. Estaba a punto de hablar en Parcel, pero se giró hacia Arcturus. Tío, deberías tener el honor de destruirla. Le entregó la espada, que Arcturus aceptó sin demora y avanzó. Lo abriré a la cuenta de 3, dijo Harry. 1, 2, 3. Abre, siseó. Al instante siguiente, el guardapelo se abrió y salió un torrente de niebla negra y chillona. Antes de que pudiera decir nada, Arcturus lo interrumpió. Esto es para mi nieto. Entonces, apuñaló el guardapelo con la espada y observó cómo gritaba de dolor hasta que fue destruido y la niebla se desvaneció. Otro Horrocrux fue destruido. Arcturus le devolvió la espada a su sobrino. Gracias, Adrián. Harry solo dijo, por nuestra familia, y luego envainó la espada. Arcturus lo miró con orgullo antes de examinar el relicario, ahora destruido, en busca de cualquier residuo mágico. Ha desaparecido todo. Eso significa que el diario, el relicario y el que estaba en tu cicatriz están destruidos. Arcturus tomó entonces el relicario y lo guardó en el bolsillo de su túnica. Presentía que le sería útil y quiso estudiarlo más a fondo más tarde.